Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando desde el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Y hoy especialmente queremos mirar del 36 al 39. Aquí encontramos un juramento insensato nuevamente de parte de Saúl con respecto al Señor, un juramento que él le hace al Señor. De cierta manera también Jonatán, que es salvado por el pueblo, ¿verdad? Vamos a escuchar esta palabra del Señor, vamos a hacer nuestro estudio bíblico en qué consiste este juramento insensato de Saúl al Señor. Saúl dijo a la tropa: bajemos esta noche a perseguir a los filisteos. Los saquearemos hasta que despunte el alba y no les dejaremos ni un solo hombre. Ellos respondieron: actúa como mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: consultemos a Dios aquí mismo. Entonces Saúl interrogó a Dios: ¿debo bajar a perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió nada aquel día. Saúl dijo entonces: adelántense ustedes, todos los dignatarios del pueblo, infórmense y vean en qué consiste el pecado cometido hoy. Porque por la vida del Señor, el Salvador de Israel, aunque se trate de mi hijo, Jonatán morirá seguramente. Pero nadie le respondió nada. Saúl dijo a todo Israel: ustedes se quedarán de un lado, yo y mi hijo Jonatán del otro. El pueblo dijo a Saúl: actúa como mejor te parezca. Y continúa entonces la acción. Vamos hasta este versículo 39 en este momento, desde el 36 hasta el 39. Jonatán entonces, que es salvado en realidad por el pueblo, pero aquí encontramos un juramento de nuevo insensato de parte de Saúl, que incluso pone en riesgo la vida de su propio hijo. Por eso que Jonatán, después que es salvado por el propio pueblo, Jonatán o Jehu lleva al pueblo de Israel, ya tenía hazaña, pero de cierta manera va un poco en contra de lo que su padre en ese momento estaba haciendo, que es Saúl. Saúl parece que busca la vida plácida, la vida tranquila, o que oye verdaderamente cosas insensatas, cosas que no van de acorde a lo que es el pensamiento lógico. Un hombre guerrero, un hombre que tiene que organizar, un hombre que mira en todo caso la situación, el contexto histórico en que está viviendo y cómo tendría que actuar.
eso parece que demuestra de parte de Saúl. ¿Verdad? Hay algunas veces que somos así, o conocemos también personas que son así, ¿verdad? De una forma insensata, o ya vi pareinte, o sea, se va y hace cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros nos damos cuenta que no es lo más sensato, no es lo que corresponde o no es lo que haría bien al pueblo. Aquí entonces justamente encontramos a Saúl que va a realizar una situación bastante, o mejor, una determinación, va a tomar una determinación insensata con respecto a la determinación al pueblo. Saúl primero consulta a Dios, dice, ¿verdad? Saúl dijo a la tropa, bajemos esta noche a perseguir a los filisteos, veamos y nada acuerda, la olla posea. Los saquearemos hasta que despunte el alba y no les dejaremos ni un solo hombre. Es decir, esta es la propuesta. Tenemos que luchar, tenemos que afrontar. Parece que Anga lleva, después de ver todo lo que había sucedido, incluso su propio hijo Jonatán, que había triunfado, Jonatán que hizo que se les persiga a los filisteos, Modiparayo, Gamón, Burga lleva. Ahora también parece que Saúl, viendo esto, él también parece que quiere hacer eso. Hasta que despunte el alba, no les dejaremos ni un solo hombre, ¿verdad? Ellos respondieron, actúa como mejor te parezca. Decía el pueblo, no iría en contra tampoco de Saúl. O sea, es el rey, es el que está hablando. Y así es que Saúl interrogó a Dios. Ahora sí, él interroga, quiere saber. Estuvo entonces bien, ¿verdad? Porque interrogó a Saúl antes de hacer, pero él ya estaba ordenando antes de consultar al Señor. Él ya está entonces como diciendo lo que tienen que hacer. Ateco pura lento ajina. Saúl debía procurar el consejo de Dios, ciertamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mi sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Sé que tú no puedes esperar. Tengo que dejar mi plan. Tu camino vale más.
dijiste siempre sí. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre sí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¡Grito de júbilo! ¡Ánimo! Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto, hay que anunciar. Resucitó, resucitó, Él está vivo, Él está vivo. ¡Dilo! Resucitó, resucitó, Él está vivo, Él está vivo. ¡Venga! ¡Aleluya! Un coro gigante. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto, hay que anunciar. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto, hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Por la vida. Él está vivo, Él está vivo. Hacemos todos. Resucitó, resucitó, resucitó. Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad.
más. Ustedes solos dicen. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Ahora leemos de los versículos 36 al 39. Un Saúl que tiene, pero absolutamente entonces, un juramento que es nuevamente insensato. Decíamos recién que está bien, ¿verdad?, que Saúl se interrogue, pregunte a Dios, quiera saber, es bueno lo que vamos a hacer, pero yo determinamos hoy, pero y bueno, vamos a consultar un poco al Señor, y le pregunta, pero nos damos cuenta que hay un silencio de parte de Dios. Interrogó, dice, debo bajar a perseguir a los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Pero Dios, dice, no le respondió nada aquel día. Eso lo encontramos en el versículo 37. Pero Dios no le respondió nada aquel día. Es decir, Saúl debía procurar el consejo de Dios. Y esto es importante. Hoy cuaseja, hoy cuana, oye moyana, lleva para peñan de yara, los yerureañan de hina, va para la yillapoana. Hasta ahí todo bien. No debemos pensar que todo lo que Saúl hizo fue malo delante de Yahvé, ¿verdad? O sea, Saúl también, parece que hay nomás luego ciertas personas así, ¿verdad? Ya digo ya eso, ciertas personas que son pedantes, ya, es pedante, es un pedante, ¿verdad? Es un pedante, como que sabe todo, como en tema oí la de catuyos hindú bebe a los hindú unos hindú pese ya hay gente hindú pues viendo ya pues beber la área super y esta es una realidad, ¿verdad? Esta es una realidad y en todos los niveles, en los niveles de gobierno, en los niveles de la familia, en los niveles de la iglesia, en los niveles de todos los niveles. Y anda pues usted siempre nos falta la y esa es un poco la imagen, lo que nos quiere transmitir aquí el autor sagrado. ¿Verdad? Porque la Biblia pues siempre te habla de una realidad de lo que nosotros vivimos. Y así con la característica, como te está diciendo, es justamente para que podamos evitar, ¿verdad? Para que podamos darnos cuenta. La palabra de Dios, bueno, ella vaginal y comportamiento. ¿Cuál era el comportamiento de Saúl? Y se muestra como un tipo, no sé si arrogante, pero por lo menos pedante sí, ¿verdad? El arrogante pues, ya es aquel que se pone luego por encima, ¿verdad? Ando y cuase y la arrogante con anendu y hoy. Sin embargo, el pedante es el que te escucha la determinación, la bola mágica ya es de hoy entonces, pero entre el arrogante y el pedante también está muy cerca. Y eso es lo que aquí este libro de Samuel nos está queriendo mostrar. Es una característica
de Saúl en este caso. Saúl entonces, como estábamos diciendo, que está bien, ¿verdad? Que haya consultado al Señor. Mira cuando iba a ir, oye, la consulta mi agua debía procurar el consejo de Dios. Es excelente, es maravilloso. Tiene que consultar, saber, discernir. Baba peña de ya yeruea su peña de ñande en guanajina lleva, pero engo así algo la tendota. Atendota y seramos hoy cua ponaramba eisaba su pueblo. Peateguazúa lleva la comunidad, está caminando y cómo está viviendo, qué está haciendo. Y por lo tanto, esto también nos lleva a una conclusión, por lo menos una conclusión parcial, como siempre en nuestra vida. Siempre estas conclusiones son sobre ciertos aspectos. Aquí con eso nos puede demostrar que David, y mejor dicho Saúl en este caso, porque estamos hablando del rey Saúl, no es que todo lo que él hizo fue malo también ante los ojos de Dios. Y puede poner ahí, y puede poner. O sea, parece que está buscando, solamente que es medio puatarará, por eso decíamos esa palabra que nos choca un poquitito, pero el lenguaje peamante con la ñandeña entendeta la ya no la pedante, upepe con ñande enseguida ya pillamba esa guapagina, la oña presenta ñandeja, va dice ñande el autor sagrado. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, nos da aquella fuerza que necesitamos para vivir siempre como cristianos auténticos, para caminar de acuerdo a su voluntad. Hoy, queridos amigos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, 13b al 21. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo le respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos era no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Queridos amigos, qué interesante. Sabemos que Hechos de los Apóstoles siempre nos va indicando el camino que hace Dios, el camino con la fuerza del Espíritu Santo que conduce la historia. Es por eso que aquí Pablo ahora no solamente dice que quiere defenderse en su región o en Jerusalén, sino que él dice, apelo al César. Es decir, quiero ir a Roma. Y nosotros sabemos que Roma en ese momento era la capital del imperio, queridos amigos. Llegar a Roma era lo máximo, pero sobre todo para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Quiere decir, queridos hermanos, que Pablo está pensando y está mirando mucho más allá. Bueno, esta experiencia tan hermosa nos tiene que mover a todos nosotros también como cristianos. Ya cuana ya lleva, ya mañana Pablo y ya ahí monbría lleva ya mo bañan de ya javena y que tu hanguay ya la ñamos a la vieja ya cual cabeñan de yarañe. Tenemos que nosotros ser los primeros misioneros, los primeros
anunciadores de la palabra de Cristo. Porque en la medida en que nosotros entendemos esto, queridos hermanos, ciertamente que vamos a dar, a conocer, a transmitir, a dar entonces lo esencial y lo fundamental de esta noticia, de este evangelio que Jesucristo nos deja a nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñandeyarañe invita a un retiro espiritual, nueva vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual, nueva vida con Ñandeyarañe. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. A ti de la castidad. Delia, estoy hablando contigo, no me des la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te
necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios. Te necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos con el capítulo, ¿verdad? 14 del primer libro de Samuel. Los versículos 36 al 39, nosotros le pusimos como título aquí que Saúl hace otro juramento que es insensato, ¿verdad? Ante el Señor. Es un juramento insensato y siempre la insensatez apunta un poco al aspecto de la actitud del hombre. Nosotros hablábamos de arrogancia, pero hablábamos sobre todo de pedantía, ¿verdad? Que es una terminología que me parece va un poquitito más acorde con lo que el autor sagrado aquí nos está queriendo decir. Y al comienzo de la presentación es muy interesante, es la propuesta, bajemos esta noche a perseguir a los filisteos, muy bien, los saquearemos y ya podrán llegar de todo. Esto es lo ideal, esto es lo que estamos. Es decir, un Saúl que parece que ahora se está animando. Su hijo, desde el comienzo, capítulo 14, versículo 1, nos hablaba de una hazaña magnífica que había hecho. Luego, como resultado de esa pelea, de Jonatán con su escudero, ahora hace que se despierte un poco toda la colectividad israelita y entre ellos su propio rey, Saúl. Y ahora parece que Saúl mismo comienza a moverse. Entonces dice, Saúl dijo a la tropa, bajemos esta noche y a perseguir a los filisteos. Los sacaremos hasta que despunte el alba y no les dejaremos ni un solo hombre. No los dejaremos ni un solo hombre a los filisteos. Es decir, aquí hay un ideal, aquí hay una propuesta. Ellos respondieron, actúa como mejor te parezca. Esta es también la docilidad, la respuesta al rey, nada más y nada menos que del laos, es decir, del pueblo. El pueblo que se pone a la escucha y ahora se pone a obedecer, porque escuchar quiere decir obedecer.
Pero en ese momento el sacerdote, ¿qué dice? Entra otro elemento, consultemos a Dios aquí mismo. Entonces Saúl, ¿qué hace? Interrogó a Dios, ¿debo bajar o perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió nada aquel día. Bueno, esto es lo que nos está presentando entonces esa primera partecita, ¿verdad?, de lo que significa un Saúl que hace un juramento insensato ante el Señor. Yahvé no le dio respuesta. Atención, él se va, habla, pregunta, ¿debo bajar? Entonces Saúl interrogó a Dios, ¿debo bajar a perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Es decir, aquí la pregunta es una pregunta retórica, digamos, una pregunta cuestionadora, donde nosotros mismos de nuevo vamos a tener nuestra propia respuesta. O aquí también podemos esperar que Dios le responda. Le está respondiendo el Señor. Dios no le respondió nada, sin embargo, aquel día. Todo lo que él está presentando es como decir que Dios en ese momento le está abandonando. Doña manifiesta. Y si no se manifiesta, quiere decir que te abandona, que te deja de lado. Si algo siempre manifiestas en 10 y entonces no le dio respuesta aquel día. Saúl buscó el consejo de Yahvé a través de un sacerdote. Busca el consejo, es decir, como decíamos, no es que Saúl hizo todo mal. Y ahí con la pesa, no me ponáis ahí. Porque aquí él se va, consulta a un sacerdote y es probable que el sacerdote haya usado el famoso Urín y Turín para consultar a Yahvé. Recordemos, hemos hablado ya en varias oportunidades de lo que significa el Urín, el Tumín. Son dos instrumentos a través de los cuales se echaba la suerte, ¿verdad? La suerte, para saber qué nos dice Dios. Y era el sacerdote, ¿verdad?, que tenía que hacer. Pero sabemos que después el mismo Saúl es el que comenzó, ¿verdad?, a procurar eliminar todas estas cosas, ¿verdad?, todo lo que es el aspecto mágico, sino que una confianza total en el Señor. Ahí voy a prohibirme. Toda la cuestión de la quiromancia, como decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora el uso de herramientas de discernimiento, como lo son el Urín, el Turín, se describe en pocas ocasiones. En pocas ocasiones nosotros tenemos la descripción y la utilización. Vamos a mirar un poco. Éxodo 28 nos da una de estas realidades que se están utilizando. Éxodo 28, versículo 30. Éxodo 28, versículo 30. 28, 30. Eso nos va a ayudar a mirar un poco cómo se utilizaban estas cosas, ¿verdad? Dice así: en el pectoral, ahí está, en el pectoral del juicio de Dios, introducirás el Urín y el Tumín, a fin de que Aarón los tenga sobre su pecho cuando se presente delante del Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El indio iracundo, ante la sospecha de que su mujer le era infiel, la tomó del pelo y al amparo de la madrugada se la llevó arrastrada hacia un bosque cercano, en donde la apaleó sin misericordia, luego la estranguló y la lanzó por un precipicio y retornó a la casa de sus patrones como si nada. Y mientras esto ocurría, Mariana de Jesús
que en ese momento oraba en su celda en la parte posterior del caserón, vio desfilar el macabro hecho como si fuera la escena de una película de terror. Cuando despuntó el alba, Mariana salió como de costumbre para la misa y en el camino le contó el suceso a un comerciante amigo y de paso le pidió que recogiera el cadáver y se lo trajera, misión que cumplió con exactitud. Con la delicadeza del caso depositaron a la difunta en su propia cama y comenzó a masajearla y a orar fervientemente. Al cabo de una hora, la muerta comenzó a desperezarse como si saliera de un sueño profundo y sin las secuelas de las heridas que le había infligido su marido, y le contó que en medio de la paliza se le había aparecido Mariana instándola a que tuviera fe en Dios. Antes de finalizar el día, la india ya estaba trabajando en la cocina de la casa y el marido arrepentido buscó a la santa para pedirle perdón. Mariana de Jesús Paredes y Flores, nacida el 31 de octubre de 1618 en Quito, Ecuador, quedó huérfana de padre y madre a los 7 años. Entonces su hermana Jerónima y su esposo se hicieron cargo de ella y la pusieron en manos de los mejores preceptores de la ciudad, de quienes recibió una educación básica, pero además le enseñaron a cantar y a tocar guitarra y vihuela, destrezas que puso al servicio de su acendrada piedad cristiana, pues todo el tiempo se lo pasaba orando y cantándole a Dios. Y de esa entrega contagió a sus sobrinas, que eran de su edad, con las que pretendió huir de la casa varias veces para evangelizar a los indios. Pero por ser menores de edad siempre eran devueltas a la casa, en vista de ese deseo incontenible de abrazar la vida religiosa. Su hermana la presentó en el convento de las franciscanas, pero por ser tan joven no fue recibida. Convencida entonces de que su servicio a Dios no estaba en el claustro, a petición suya, le construyeron una pequeña celda en la parte posterior de la casa y nunca más, excepto para ir a misa y comulgar, volvió a salir de allí. Santa Mariana de Jesús usaba un tosco sayal, dormía en el piso sobre un relleno de piedras y arena y su cabecera era un tosco tronco de madera, oraba durante 22 horas al día, ayunaba todo el tiempo y la despensa de la casa, con permiso de su cuñado, la repartía entre los pobres, pero por más que regalara, siempre la despensa estaba colmada. Los que tenían conflictos buscaban su consejo y siempre salían reconciliados. Los enfermos retornaban a sus casas milagrosamente curados y hasta una sobrina suya que murió después de recibir la patada de una mula en la cabeza, fue resucitada por ella. A causa de una seguidilla de terremotos que en 1645 destruyeron la ciudad de Riobamba y afectaron seriamente a Quito, con la subsecuente epidemia que mató a más de 10.000 indios y a 2.000 españoles, Santa Mariana de Jesús le ofreció su vida a Dios para que cesaran las penurias del pueblo y en el acto se detuvieron los temblores y también la mortandad. Pero Santa Mariana de Jesús se enfermó y su postración duró 2 meses, al cabo de los cuales falleció el 26 de mayo de 1645. 4 años después de ser declarada por el gobierno de Ecuador heroína nacional, fue canonizada por el Papa Pío XII en 1950. Por eso, hoy 26 de mayo, día de su festividad, pidámosle a Santa Mariana de Jesús que nos dé entereza para sacrificarnos por los demás, si es necesario. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu
trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros ofreciendo este hermoso estudio bíblico, 1 Samuel, capítulo 14, del 36 en adelante. Hablamos aquí sobre lo que saquearemos, dice. Saquearemos hasta que después el alba nos hasta que el alba, y no les dejaremos ni un solo habitante. No los dejaremos ni un solo habitante. La ley famosa del anatema, ¿verdad? La destrucción total. Bueno, esto es lo que se está proponiendo. Saúl promete a su pueblo. Ellos respondieron: actúa como mejor te parezca. Ya dijimos y hemos hablado. Aquí entonces nos da a entender cómo el pueblo responde, cómo el pueblo se pone también a disposición. Actúa como mejor te parezca. Andego la tendota. Dego menereñe, moímara, ereyeruremara, areyapoma, todas estas cosas necesarias para decirnos a nosotros: aquí estamos nosotros. El pueblo que nunca desfallece, el pueblo que lucha, el pueblo entonces que está también al servicio de su propia comunidad. Y aquí entonces se usa el tumín y se escribe en pocas ocasiones. También en Números, en Samuel, en Esdras, un uso que pudiera estar explícito para que en otro pasaje, donde Israel buscó el consejo de Dios, puede ser entonces, puede ser que sea una cosa bien implícita, donde Israel buscaba el honor de Dios. Estaba buscando. Y a través de esto, a través del Umim y del Urim y del Tumim, que son estos instrumentos, ¿verdad?, de adivinación en síntesis y de consulta. Ahora veamos un poco justamente qué significan estos instrumentos. El Urim y el Tumim significan luces y perfecciones. Urim, or, ¿verdad?, luz. Y luego el Tumim, que quiere decir perfecciones, luces y perfecciones. No estamos seguros de qué era ni de cómo eran usados. La mayoría piensa que era un par de piedras, una clara y otra oscura, y cada piedra indicaba un sí o un no de parte de Dios. Ahora, el sumo sacerdote hacía a Dios una pregunta, metía la mano dentro del pectoral y sacaba un sí o un no. Ahí está, es el estilo del dado, por decir así, ¿verdad? Sacaba ahí entonces, a ver, me imaginamos estilo piedra, dice esto, ¿verdad? Entonces uno blanco y otro negro. Entonces decía el sí, bueno, positivo, el negro, negativo, y todo lo que significa, ¿verdad?, el aspecto, ¿verdad?, de la adivinanza. En esta ocasión el sacerdote probablemente empezó a buscar el consejo de Yahvé con esta pregunta: Jehová, ¿quieres hablar hoy? Ya que se nos dice que no le dio respuesta aquel día, entendemos que siguió saliendo la piedra del no. Entonces, amén, importante, porque oye, que taseo y cuasé está preguntando, está preocupado,
Y entonces le pide a Dios, ¿verdad? Le pide a Dios, hay cosas en mí, ayuda por donde, ayuda en Yesune, donde. Pero sin embargo, el silencio de Dios, Dios no le responde nada. Y esto es bastante, por lo menos para una cultura bíblica, una cultura oriental, es bastante delicado, porque quiere decir que Dios le está abandonando. Quiere decir que Dios le está dejando de lado. Quiere decir que Dios entonces en este caso le está, ¿verdad?, poniendo ya ahí a un costadito, y en esta ocasión, ¿verdad?, posiblemente este sacerdote que comienza a buscar este consejo y ¿qué es lo que Yahvé está queriendo decir? Yahvé, ¿quieres hablarnos hoy? A través del sacerdote, ¿verdad? Ya que se nos dice que no se le dio respuesta aquel día, ¿verdad? Entonces Dios no le responde en ese día. Y después, ya va continuando la historia, ahora que se va a referir a este segundo personaje que va a ser justamente Jonatán. La primera tenemos que estar bien claros, ¿verdad? Saúl, cuando dice, adelántense ustedes, todos los dignatarios del pueblo, infórmense y vean en qué consiste el pecado cometido hoy. ¿En qué consiste el pecado que he cometido hoy? Dice Saúl. Bueno, y esta va a ser la respuesta posterior. Entonces ya me pregunta por acá, ya es a mí, ¿verdad? La Saúl. La visité, bebé, lleva el año antipático y chupe llevada. Hasta cumba, bebé, no se pone a chupe. Y ese es el famoso, como ya dijimos, ¿verdad? Es un tipo un poco, parece pedante, ¿verdad? Entonces, no entra en la relación con las personas. Parece que se queda allí, que sí, que no, y como es medio puatarará, y se lleva. Entonces, hace que esa relación también se vaya frizando. Bueno, vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, especialmente en estos días con nuestro estudio bíblico, que podamos entender y que podamos ponerlo también en práctica en nuestra propia sociedad. Y yo me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandiyarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandiyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.